Bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Bien, todo bien, por suerte. Muy bien. Vamos a hablar de piratería, que es un título así como gigante, ¿no? Sí. Que abarca muchísimas cosas. ¿Por dónde lo vamos a encarar? Vamos a encarar, por supuesto, en lo que tiene que ver con el mundo online, el mundo informático, y vamos a aclarar un poco, bueno, qué impacto tiene este fenómeno, por qué vamos a hablar de piratería. Bueno, lo primero que se puede decir es que todos estamos un poco involucrados, o hemos estado un poco involucrados. De alguna manera. De alguna manera, siendo usuarios, en algunos casos sin quererlo, quizás sin saberlo, siendo distribuidores. Y en otros casos, obviamente, hay personas que han dedicado actividades que tienen que ver con la piratería online, que ahora vamos a explicar un poco de qué se trata y aclarar un poco cómo funciona. Y bueno, como resumen global, podemos decir que es un tema que está totalmente metido en lo que es el mundo de Internet. O sea, nació Internet y la piratería nació prácticamente de la mano. Y así como crece Internet, también está creciendo la piratería. Exacto. Lo acompaña. Exacto, la acompaña, crece y por otra parte también está, digamos, la respuesta, que la verdad que las respuestas son múltiples, y los intentos de mejorar esto. Y también vamos a hablar de algunos fenómenos puntuales que están ayudando a revertir este tema del fenómeno de la piratería. Pero bueno, como para empezar, Lucía... Definamos un poco. Definamos un poco. Bueno, la piratería online es básicamente lo que tiene que ver con la distribución de contenidos sobre los cuales un usuario no tiene ningún tipo de derecho de autor y que son, digamos, distribuidos de forma online. Vamos a ver 3 formas de distribución diferentes que tienen un impacto, y bueno, eso genera que haya usuarios que están reproduciendo o descargando contenidos que son ilegales. Básicamente la piratería es ilegal. Después hay toda una cuestión legal en la cual no vamos a ahondar, pero que sí que tiene que ver con cómo ese tipo de actividades pues son penadas o cómo son castigadas, perseguidas. Obviamente ya cuando se van hacia un plano comercial, cuando una persona comercializa, genera una ganancia y genera un negocio sobre contenidos pirateados, obviamente que se expone mucho más a ser penado e incluso puede terminar yendo a la cárcel, ¿no? Gustavo, estamos hablando siempre de situaciones que están por fuera de la ley y de la norma, ¿no? Totalmente. Siempre. Sí, porque infringen un montón de normas, pero la más básica es el derecho a autor de quien genera un contenido. Entonces, cuando hablamos de piratería online, vamos a hablar, en la gran mayoría de los casos, de lo que tiene que ver con video, que puede ser cine, puede ser cualquier tipo digamos, de obra audiovisual. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el mercado de los videojuegos, que es una pata muy importante de la piratería, porque también es una industria que ha sufrido mucho desde sus comienzos y con toda su evolución, todo el tema de lo que es la distribución ilegal de los juegos y demás. Y bueno, por ahí, entre el audiovisual y los videojuegos, quizás también hay otras industrias, la industria del software también, todo lo que tiene que ver con programas informáticos ha sufrido también este tema, pero básicamente son esas las 3 áreas donde más influencia y más se ve afectado. Arranquemos. Sí, y bueno, para contarles un poco de cómo funciona el mundo de la piratería online, vamos a basarnos en un estudio muy reciente de una empresa británica que se llama NetNames, que hizo un informe a medida para ver cómo era la situación en América y tomó como referencia a 9 países, entre los que está Uruguay. Y lo que hizo fue monitorear la actividad online de los usuarios en esos países. Obviamente una actividad online que no podía ser, digamos, conocida de forma exhaustiva, pero sí, por lo menos a grandes rasgos, y a través de ese estudio pudieron determinar, bueno, dónde estaban las actividades, dónde se podían determinar que los usuarios estaban descargando o reproduciendo contenidos que son ilegales y que tienen que ver con la piratería. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que de los 223 millones de usuarios de estos 9 países, más o menos la mitad en su actividad diaria, cotidiana en Internet, caen en esto de reproducir o de descargar contenidos que son parte de la piratería, que son ilegales. Y bueno, esto marca a las claras cuál es el impacto de este fenómeno tecnológico y cómo todavía hoy, 2016, no se ha podido de alguna forma mejorar o controlar por parte de quienes son generadores de estos contenidos este fenómeno. Los usuarios, por supuesto, no todos son, de vuelta, lo decía al principio, no todos son conscientes de que están cometiendo quizás un acto, no se le puede llamar delictivo, pero sí están siendo parte de una red, de una cadena, y infringiendo de repente una norma, no van a ser penados. Yo si estoy viendo un video en un sitio de reproducción ilegal, es difícil que hoy por hoy, es muy complicado, casi improbable que alguien me pueda sancionar, pero sí, quienes distribuyen han sido sancionados y ahora vamos a comentar algunos casos. Y bueno, este estudio, además de contar este impacto enorme, y ahora vamos a también hablar de Uruguay, tiene muestra 3 áreas de influencia de lo que tiene que ver con la piratería online. Y para que ustedes después vean en sus casas y digan, ah, yo este servicio lo uso,
y Bien. capaz que ahí darse cuenta que uno es parte de esto. ¿Cuáles son? El primero es el llamado Cyberlocker, que son servicios que tienen, digamos, servidores alojados, uno o varios, obviamente cada vez hay más servidores, en diferentes lugares. Ahí vemos algunos ejemplos, Mega, Mediafire, son algunos de ellos, que lo que hacen es, ese servidor o esos servidores alojan contenidos subidos por usuarios, que pueden ser cualquiera de nosotros, pero que son contenidos que son piratas, que son ilegales, que la persona que lo sube no tiene derecho a hacerlo y sin embargo están ahí. Muchas veces lo que se hace son camuflarlos, se le ponen nombres o se los encripta en varios archivos que se llaman RAR o WinZip, que tienen que ver con esto de dejarlos adentro de otro formato para que sea más difícil de encontrar por parte de las autoridades. Y lo que hace un usuario común es encontrarlo navegando en la red y descargarlo, y ahí puede de repente estar visualizando Bien, un pero que contenido. quede claro que es piratería. Eso es piratería y de hecho Perfecto. Mega es uno de los casos más paradigmáticos que ha sido sancionado y muchos países los han perseguido para que no hagan este tipo de prácticas. El segundo caso, que también es muy común y muchos lo van a reconocer rápidamente, es el de P2P, que es peer-to-peer, y esto es redes o sistemas que funcionan con usuarios que suben contenido y a su vez descargan contenido, y esos contenidos que están alojados en su computadora funcionan como servidores. O sea, ya no es uno o varios servidores específicos, sino que cada usuario funciona como un servidor. Ya hemos hablado de esto. Sí. Bueno, en este caso hay programas como, por ejemplo, el Ares, que es como quizás el más famoso a nivel de lo que es la música. Napster fue quizás allá en el principio de Internet uno de los más usados. Y bueno, servicios como esto y Torrent, que es un protocolo de descarga de archivos de información, son los más usados, los más populares, y mucha gente también sigue hoy usando estos servicios, con los riesgos que tiene también, porque no solamente es riesgoso por el hecho de que estamos utilizando información. Y el tema de los virus, ¿no? El tema de los virus. El P2P trae consigo mucho tema de inseguridad de virus, porque uno está descargando un archivo que no... También puede pasar con algún archivo bajado en un servicio de Cyberlocker, pero en el caso concreto de P2P se descargan en la computadora nuestra. Incluso nosotros muchos ni siquiera sabemos que por estar alojados en nuestra computadora esos archivos, a su vez nosotros los estamos compartiendo. De hecho, quizás muchos se están sorprendiendo con esto. No solamente yo descargo archivos en mi Ares, sino que si yo dejo alojados esos archivos en el servidor, mi computadora está compartiendo también ese archivo de forma, digamos, de a pedacitos, como se dice, y eso también tiene un impacto. Mucha gente, de hecho, lo que hace es descargar y después borra todo de su computadora o lo quita de donde está para no compartirlo. Eso también las redes lo penalizan porque justamente lo que buscan es fomentar esto de que todas las computadoras estén conectadas. Compartiendo. Así que ahí también hay otro uso. Y el tercero, y es el más, digamos, actual y el que tiene más impacto, es el del streaming ilegal. Así como hay un montón de servicios de streaming, y ahora vamos a hablar de algunos de ellos que ya les conocemos. Películas, entretenimiento, fútbol. Exacto, y ahí tenemos algunos ejemplos también. Que esto de repente los que nos están viendo se sientan más identificados, ¿no? Seguro. Este sitio para ver películas o las series de televisión que todavía no llegaron a lo oficial. Que no llegaron, que son un poquito, capaz quizás son más inaccesibles. Y bueno, ahí obviamente hay gente que defiende también, por supuesto, estos servicios porque entiende que hay también una cuestión de expandir y acceder. Bueno, realmente a los efectos, sin opinar demasiado, pero a los efectos reales, estos servicios en muchas partes del mundo están siendo combatidos porque básicamente son ilegales, utilizan señales y derechos que son de otras personas, de otras compañías, por lo cual el impacto en ese caso... Es ilegal y no se puede hacer, y las empresas, tanto de entretenimiento como de comunicación, están haciendo muchísimo esfuerzo, invirtiendo mucho dinero para llegar con las cabezas, ¿no?, que están detrás de estos emprendimientos. Gustavo, nos quedamos sin tiempo, así que te propongo que la semana que viene retomemos, porque como decíamos, da para mucho el tema de piratería, nos quedaron algunos puntos. Esto es un primer puntos. pantallazo y hay varios puntos más. Si te parece, la semana que viene retomamos de nuevo y hablamos de... En el tintero el tema de los videojuegos. Y la situación en Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay y cómo funcionan servicios nuevos que están ayudando a combatir de alguna forma esta piratería que se está dando tan extendida? Buenísimo, muchas gracias. A vos. Muy bien, vamos a compartir los mensajes de WhatsApp que están llegando a